Capítulo 15. Las aves. Pregunta. ¿Existen especies aladas en Marte? Ramatiz. Sería formal desmentido a la poesía y a la belleza que atribuimos a Dios, la inexistencia de aves en los planos más evolucionados que la Tierra. Si en vuestro mundo sombrío, en el que el dolor y la angustia hicieron morada, el hombre fue agraciado con la presencia del colibrí, en su vuelo irisado de filigranas coloridas, y también con el encanto de la majestad que fulge en el cóndor cruzando la amplitud, bellezas que cantáis en estrofas melodiosas, porque en Marte, donde el amar y la poesía son ritmo predominante de la vida, no iba a haber la dádiva sublime de las aves. Si el hombre terreno, atado aún a las pasiones inferiores, vibra extasiado ante las bandadas de avecillas multicolores, que embellecen los jardines y entonan cánticos suaves, en las mañanas jubilosas, en que el suelo húmedo recibe los rayos del sol, porque el marciano, ciudadano de porte celestial, tendría que ser privado del encanto proporcionado por las aves. Los marcianos consideran la existencia de las aves, en su ambiente, como una bendición del Padre, y las protegen con las mayores demostraciones de amor. En el ambiente inofensivo y pacífico de Marte, las aves son intensamente alegres, jubilosas e inquietas. No se apartan de los grupos humanos, ni temen a nada. Arrullan en bandadas, semejando confetis, vivos y coloridos, revoloteando en torno de las cúpulas luminosas de los edificios, de los templos y de las residencias. Y muchas veces entran y aletean, suavemente, en el interior de los hogares. Las florestas, los bosques, jardines y parques públicos, a la aproximación de la aurora, se vuelven alegres, con los cánticos y melodías embriagadoras, en los que la belleza divina se expresa en el lenguaje poético y dulce de los gorjeos de la pajarería. No hay en vuestro mundo espectáculo comparable a la seducción que se desprende de esos conciertos de alegría y ternura, orquestados en sinfonías canoras. Pregunta. ¿Podría describir las características de esas aves? Ramatiz. Tal como acontece en el sector de las flores, muchas aves de Marte presentan acentuada semejanza con la mayoría de sus especies terrenas. Sus configuraciones, contexturas, plumajes y colores, incluso el vuelo anatómico, recuerdan a muchos pájaros de vuestro mundo. Hay, no obstante, otros diversos ejemplares que son diferentes, tanto en la forma y en el porte, como en la contextura, recordando algunos de ellos una especie de rayas voladoras, con el cuerpo revestido de escamas, lanzando gritos agudos y largos como sonidos de barras de hierro vibrando en el aire. Ese tipo de ave puede mantenerse varios días sin alimento, gracias a su disposición anatómica, provista de bolsas de reserva. Está siendo domesticada y adaptada al clima de Marte, pues se trata de un espécimen gigantesco, cuya capacidad de vuelo le permite venir de satélites vecinos. Pregunta. ¿Cuáles son las características canoras de las aves propias de Marte? Ramatiz. Su cántico es melodioso y de variado fraseo musical, no tiene los largos hiatos de los cánticos comunes de vuestros pájaros. Esos cánticos suaves revelan siempre la gracia delicada y peculiar del alma de los marcianos. Ciertas melodías recortadas, de filigranas sonoras, imprevistas, prenuncian las modificaciones climáticas. Cuando la sensibilidad de esas aves manifiesta cierta aflicción melancólica en sus poemas canoros, se sabe que invisibles, capas magnéticas, inferiores se están aproximando al orbe. Las propias conjunciones en el zodíaco, repercutiendo por la atmósfera etérica, modifican los patrones tradicionales del cántico de esos pájaros. Los científicos pudieron ya comprobar que las aves marcianas actúan, muchas veces, en los dos planos fronterizos, el físico y el astral. Pregunta. Las aves terrenas, como el papagayo, que imita la palabra de los humanos, y otras que, a fuerza de escuchar ciertas vibraciones melódicas, las imitan fielmente, no demuestran, por ventura, la misma capacidad de los pájaros marcianos. Ramatiz. El papagayo, efectivamente, emite algunos motivos verbales de los terrícolas. No obstante, es simple repetidor, sin la acuidad psíquica de las especies aladas de Marte, las cuales revelan algo más que la simple e instintiva facultad de imitación inconsciente. Los pájaros marcianos se identifican con los habitantes, y su cántico jubiloso es una oración musical que traduce alegría, bienestar y afecto. Existen, en vuestro mundo, algunas aves canoras que se subliman en canciones emotivas, despertando sentimientos poéticos y evocaciones pesarosas, mas esos pájaros viven, interiormente, la nostalgia de su situación inquieta y sin protección, como ave triste e infeliz, siempre angustiada y fugitiva por causa de las jaulas domésticas y del plomo mortífero de los cazadores sin piedad. Mientras que el ave marciana es adorno coloreado y vivo, que se posa en manos acariciadoras y que, atendiendo a las voces amorosas de los humanos, forma parte de la vida y de la belleza ambiente. Pregunta.
Nuestro ruiseñor, tan festejado por los poetas y por los grandes amadores, no ofrece canto digno de ser lisonjeado por los marcianos. Ramatiz. El símil de vuestro ruiseñor, en Marte, es la famosa ave del canto espiritual. Ella ejecuta sentida página musical, de sonoridad algo religiosa. Son frases tejidas de sonidos graves y solemnes, que recuerdan la nostalgia del espíritu desterrado de su hábitat celestial. Es la única ave que consigue despertar alguna tristeza y melancolía en el corazón alegre del hombre marciano. Es una especie de ave sagrada, que los científicos afirman que puede sentir el propio magnetismo divino, irradiado por el ángel planetario que alimenta y controla la atmósfera de Marte. En nuestras observaciones espirituales, comprobamos que ese pájaro, de aspecto angelical y misterioso, cuyo plumaje es un copo vivo de matices luminosos, canta en un estado de verdadero trance hipnótico. Lo encontramos divinamente bello, y nos da la idea exótica de un cristal vivo y policromo, que emite melodías vibrantes de profundo sentimiento y amor. Notamos que ese pájaro se entrega al holocausto de la armonía, en poemas de virtuosidad espiritual tan sublimes, que impone silencio y devoción a aquellos que lo escuchan, deslumbrados. El éxtasis que él provoca en los seres humanos, es de unción verdaderamente celestial. Pregunta. ¿Vive mucho tiempo ese ruiseñor marciano? Ramatiz. La delicadeza de su contextura, que revela ser adecuada, especialmente, a la función de instrumento canoro de belleza divina, no le permite una existencia prolongada. Su vida es objeto del más cuidadoso desvelo y alimentación especial, a base de néctares concentrados de flores. Hay, además, un misterio en esta ave singular, cuando, en cierto día, su canto se transforma, inesperadamente, en maravilloso poema armonioso, en que los altos relieves de su himno son notas dramáticas, vibrantes de profundo lamento y pesar, es porque llegó el momento en que el ave sagrada señala su canto de cisne. Ella previó su fin, y, entonces, concentra sus últimas energías en afinar su canto, para, en el último momento de su existencia, dar su último adiós, a través de las armonías más sublimes que su alma de cantora de expresiones divinas es capaz de emitir e interpretar. Pregunta. ¿Ha asistido, el hermano, a uno de los momentos supremos de esa ave paradisíaca? Ramatiz. Asistimos. Cuando en su garganta cristalina vibraron las primeras notas musicales, maravillosa aura de color lila puro, mezclado con rayos solferinos, comenzó a circundarla. Un poco más, y su contorno se fue polarizando en focos de luz azul celeste, translúcido, que se iban esparciendo en la contextura aterciopelada del fondo lila, ahora todo recamado de hilos dorados. Y, a medida que el ave se sumergía en su trance melódico, el círculo de su aura, reticulado de hilos brillantes, se ampliaba, reflejando en nuestras vestiduras espirituales los más soberbios matices de colores, desconocidos al ojo humano. Después, cuando ella alcanzó el auge de su sinfonía, inmensa esfera de luces policromas envolvía el ambiente astral en que nos encontrábamos. Y de repente, cuando el ave sagrada sonorizó la última estrofa de su canto angelical, nuestra visión se ofuscó ante un chorro intenso de irradiaciones estelares que, formando una saeta fulgurante, subió a lo alto, y se desprendió en dirección al Edén sideral del Padre. En el escenario exterior, la multitud que asistía al último canto del pájaro, espiritual, tenía los ojos brillantes de lágrimas. Es que esa dádiva canora es uno de los vehículos más propicios y sublimes para la transfusión del magnetismo divino a los mundos en que las almas ya tienen oídos para oír las sonoridades angélicas del plano astral. Pregunta. Nuestras crueles disposiciones para con las aves impedirán que tengamos la dádiva de un ruiseñor marciano. Ramatiz. Para valorar bien cuán lejos estáis de merecer que desciendan sobre la tierra tales dádivas del cielo, meditad un poco sobre esa barbaridad extrema. El tiro de pichón, clasificado como deporte, que os lleva a enjaular esas aves graciosas, y, después, empuñando el arma, aguardar que las suelten en una libertad simulada, para fusilarlas sin dolor, a título de probar que sois eximios, asesinos, de aves inofensivas e indefensas. Por eso, en vuestro mundo, comprobamos esta singular paradoja. Mientras los pájaros, despreocupados, llegan a posarse, sin ningún recelo, sobre el dorso del buey, del tigre o de la pantera, huyen afligidos, cuando notan la presencia del hombre. Pregunta. ¿Los marcianos ven las aves solamente en su configuración común, o las perciben en su silueta etérica? Ramatiz. Cuando lo desean, los marcianos pueden sintonizar la visión común con la etérica. En
La puesta del sol, principalmente, gustan de apreciar las auras radiantes de las aves, cuyo vuelo se asemeja a focos de luz pálida, que fluctúan describiendo en el espacio ondulaciones en colores. Cuando descienden y se posan sobre la vegetación cultivada, sus aleteos delicados y graciosos, ante la polarización magnética, emanada de los habitantes que las observan, las transforman en joyas vivas que adornan la naturaleza. Pregunta. ¿No utilizan, en Marte, los pájaros como ornamento vivo, en las residencias, en viveros amplios, que no reducen sus movimientos? Ramatiz. Encarcelar las aves, sería una negación del grado evolutivo del marciano, pues si ellos no se interesan por ese inofensivo arte de belleza mórbida, que os hace embalsamar y coleccionar insectos y animales venenosos, mucho menos cortarán la libertad de la especie alada, que ellos cultivan como flores vivas que Dios les ofrece para suavizar la melancolía del mundo material. El hombre terreno, desgraciadamente, aún está generando angustioso karma para las reencarnaciones futuras, en vista de su imprudencia en cuanto a la destrucción de los pájaros. Pregunta. ¿Cómo definir esa advertencia vuestra? Ramatiz. Los que cazan o destruyen por razones deportivas o para alimentación desnaturalizada, generan el karma terrible de perder sus entes queridos en desastres, accidentes o explosiones, y de terminar ellos mismos, igualmente, bajo el cañón humeante de un arma homicida. Algunas veces, el cazador sufre el choque de retorno, aún en la misma existencia en que viola las leyes cósmicas de la vida, ya sea sufriendo accidente con su propia arma, ya sea por efecto de un extraño disparo imprudente. Diariamente, en vuestro mundo, sabéis de numerosas criaturas, a las que un destino cruel convoca hacia los desastres de armas de fuego. En realidad, en tales casos, es siempre el ex cazador, de esta o de otra existencia, que expía el tributo de sangre que él mismo provocó injustamente. Pregunta. ¿Acaso, para que el cazador sufra el efecto de la ley que violó, ha de constituir familia, y los hijos soportar sus culpas, en accidentes reparadores? Ramatiz. En todas las leyes derivadas de la suprema ley divina, jamás existe vislumbre alguno de injusticia. Periódicamente, los maestros kármicos reúnen un puñado de cazadores y los reencarnan en la tierra, constituyendo familias compuestas de antiguos e inveterados destructores de aves. La ley divina es justa y, en ese caso, ella trata de reeducar los impulsos dañinos del ser humano, ejerciendo su acción purificadora por medio de reencarnaciones, y a través de accidentes imprevistos y trágicos, equivalentes a las características sin piedad de sus autores, en el pasado. Pregunta. Llegamos a la conclusión, entonces, de que esa determinación para la tragedia, aunque por efecto de una ley cósmica, constituye una punición, un verdadero castigo, ¿no es así? Ramatiz. El vocablo, castigar, es oriundo, en vuestra propia nomenclatura lingüística, del verbo latino, castigare, compuesto de dos palabras latinas, castum, y agere, las cuales, conjugadas, definen la idea de castigar, o sea, tornar casto, o purificar. La idea de castigar como venganza es incompatible con la naturaleza justa del Padre. Se trata, pues, de rectificar la acción mala, la tara perversa que retarda al alma en su evolución espiritual. El cazador que destruye, no ofende a Dios, que es inmune al elogio o a la ofensa, pero perturba o hiere el derecho inviolable de una especie, que también tiene derecho a la vida, y que fue creada para finalidades sagradas o superiores. Ahora bien, en un acto violento, el cazador deshace el equilibrio moral del campo magnético que vitaliza y sustenta la especie, y de acuerdo con las leyes inmutables, tendrá que expulsar de su yo moral la tara maléfica que incrustó en su espíritu. Esa expulsión exige idéntico proceso de violencia porque se trata de un impulso primario de carácter agresivo animalizado, que no se elimina por medios persuasivos. Es la ley de causa y efecto en sus reacciones dinámicas, la cual, como la dinamita herida por el choque, nadie la puede controlar. Ese débito de reajuste moral queda vibrando en el alma del cazador desde el momento en que él infringió la ley, y se eleva a la contingencia de un determinismo que, tarde o temprano, deflagrará la reacción equilibrante, por el mismo proceso violento y doloroso. Pregunta. ¿Cuál es el resultado educativo, para el cazador, al contemplar sus hijos, ex-cazadores, heridos por accidente o desencarnados trágicamente? Ramatiz. Vosotros aún desconocéis el poder asombroso de la retentiva o memoria espiritual. El choque emotivo de aquel que ve a su ser querido caer, inesperadamente, bajo cruel arma homicida, crea en la intimidad de su conciencia fuerte repulsión hacia la figura de un cazador de aves. La visión amarga, contundente, del ser querido que se abate, bañado en su propia sangre, es un estigma o advertencia que repercute en sus existencias futuras, cada vez que surja en su mente la idea de abatir un pájaro.
Numerosas criaturas descontroladas en sus instintos inferiores, después de ser torturadas u oprimidas por la desgracia ruda que se abatió en su hogar, ablandan sus arrastres o impulsos negativos, volviéndose, después, inofensivas y opuestas a actitudes violentas, gracias a la función rectificadora del sufrimiento que le alcanzó, en profundidad, la conciencia espiritual. Pregunta. En el caso de la madre que ve su hijo, ex cazador, caer trágicamente por accidente de armas, ¿no hay, también, cierta iniquidad? Ramatiz. En regla, esa madre está sufriendo tal trance, porque ella misma tiene responsabilidades en ese sector, asumidas en el pasado, y entonces, toma el traje carnal femenino. Solamente que, en lugar de ser, mentor, de casa se convierte en simple mentor del hogar constituido por ex cazadores. En verdad no ignoráis que existe, en vuestro mundo, la esposa insensible, que sugiere al compañero ocioso, realizar una cacería festiva para el banquete dominguero. No existe, también, la madre que obsequia a sus hijos con artística y eficiente escopeta, para que ellos, como distracción, exterminen a voluntad las inofensivas avecillas. Pues bien, si en vuestras leyes precarias e ilógicas, estipuláis penalidades para los delitos de coparticipaciones y mandatarios, porque Dios, la ley sabia y justa, cometería la discrepancia de responsabilizar, en el caso citado, solamente al agente ejecutor. Pregunta. Notamos que los pájaros nacidos en viveros y jaulas terrestres, cuando se libertan, perecen por falta de orientación en la búsqueda del alimento. Será, entonces, igualmente un delito, el gesto de bondad que nos lleva a libertar al pájaro cautivo. Ramatiz. La prisión del pájaro, en cualquier circunstancia, es siempre un delito espiritual, por cuanto, si el Padre no estatuyó prisiones para vosotros, no las consiente para las aves, que nacieron para la libertad alada. Las prisiones de aves, cuyos descendientes pierden la noción instintiva del vuelo y de la subsistencia, resultan de vuestra incuria en no proporcionarles el ambiente de libertad y de vida que les es propio e indispensable. Si cuidaseis de auxiliarlos en sus posturas, protegerlos en sus ensayos de vuelo y ampararlos en las épocas críticas, vivirían en torno de vuestros hogares, embelleciendo vuestro ambiente y el mundo con sus cánticos alegres, y animándoos con su gracia poética y delicada, sin necesidad de conservarlas entre rejas. Pregunta. Las aves en Marte, con la libertad que disfrutan, no destruyen las labranzas y no causan perjuicios en los jardines y en los pomares. Ramatiz. Si vuestros pájaros, nacidos en jaulas o viveros, perecen cuando son puestos en libertad, retornando a la prisión para no sucumbir de hambre, es obvio que eso acontece debido al abandono en que quedan. Si fuesen alimentados como en Marte, en la adyacencia de todos los hogares y sin ningún recelo, se volverían inofensivas a las labranzas y jardines, por la simple circunstancia de esperar del hombre su nutrición. En cada hogar marciano, existe un rincón del suelo donde se planta, comúnmente, la fruta, el vegetal o la hortaliza destinada a los pájaros, y ellos buscan el alimento en esos locales previamente determinados. El psiquismo director que impera en el planeta Marte, y que comanda también la especie alada, gracias a la mentalidad superior de los marcianos, puede operar e impulsar en las aves el sentido de obediencia para que no destruyan. El impulso que denomináis instinto y que coordina los movimientos de las especies inferiores, también puede ser influido o dirigido.